A ver, hoy vamos a tratar de conectar los temas que hemos visto prácticamente desde el primer día con la simulación, luego con la dinámica, uno de los compromisos globales y luego con la dinámica de las posiciones de diferentes personajes en diferente época también, de qué cosa entienden por el rol de la empresa en la sociedad y si existe realmente un rol de esa naturaleza. ¿Ustedes han visto el video de la corporación? ¿No lo han visto? Bueno, se los tengo ahí, tienen el link, que lo pueden ver, vale la pena, porque es un ingrediente más para poder entender bien esto, ¿no? Bien, entonces, recordando nada más lo que vimos en la simulación, recuerden la actitud del freerider, quién ganaba más, ¿no? Y cuándo se gana más, cuando todos los demás hacen su trabajo de conservar y mantener y yo me aprovecho, el freerider, ¿no? Y en el otro extremo todos ganaban más cuando todos cumplían con ese compromiso y ninguno lo rompía el acuerdo, ¿no? Y eso significa una visión de largo plazo, porque en el corto plazo puede ser oportunista y ganas. Yo me paso la cola y entonces ahora yo entré primero que tú, me gané un semáforo porque tú tienes que esperar el siguiente semáforo. Pero eso deteriora y socava los fundamentos mismos de la sociedad, ¿no? Que es, para lograr el máximo bienestar para todos, hay cierto, refrenarse en ciertos comportamientos individuales que son nuestros oportunistas. La clase pasada, la dificultad que hay para coordinar la acción colectiva, ¿no? Sobre todo lo que se vio, no hay confianza en el otro. Nos juntamos, ok, acuerdo, vamos a trabajar y a la segunda o tercera jugada alguien se dio cuenta que podía ganar más y aprovecharse, que los demás iban a portarse bien y yo ahora aprovecho porque puedo verter y me voy a ganar más o gastar menos, ¿no? Y sobre todo que no haya quien rendir cuentas, y eso es un tema muy propio de nosotros, ¿verdad? Donde yo hago lo que quiero y no pasa nada, no hay castigo, no hay costo y vemos que esto lo llevamos hasta el término, hasta el campo de la informalidad. En este país ahora no ha bajado, ha subido y la informalidad está por encima del 70%. O sea, la gente ha entendido que aquí es más rentable ser informal, es más conveniente no cumplir la ley y los tontos son los que cumplen la ley y los que son formales. Porque la realidad nos demuestra que son a los que se le cargan los costos, ¿no? Entonces, también vimos que incluso buena gente puede tomar decisiones malas en contextos que lo promuevan. Padre y familia con seguridad se porta muy bien con sus hijos, es ético, está mirando lo que puede afectarle a sus hijos una decisión determinada, pero en otros contextos, presionados sobre todo por las metas estas de corto plazo, se actúa de manera oportunista, ¿no? Bueno, la acción colectiva, y eso es el tema que François hablaba, ¿se acuerdan de la responsabilidad social? La acción colectiva, o sea, yo puedo golpearte a ti e inmediatamente se identifica la causa de esta consecuencia y ser yo responsable del efecto que ha causado mi acto. Pero ¿cómo poder responsabilizarme, ¿verdad? De simplemente el aire que respiro o de los alimentos que yo ingiero, que hay toda una cadena desde el origen y cómo tal vez en esa elaboración puede haber habido un componente de explotación o puede haber habido un origen no claro de los fondos que alimentaron a esa empresa y yo estoy consumiendo, lo que decía François también, o sea, yo no sé si aquí en esta chompa de repente, que no sé si quién es, creo que Banana Republic, si tiene prácticas de explotación y que sabe Dios en Bangladesh o no sé dónde, yo sin saberlo estaría contribuyendo. Claro, porque sea Bangladesh no significa que todo sea mal. Claro que no. Y justo hay una empresa que encontré por internet, por Instagram, de unos chicos de Estados Unidos, que lo que ellos vinieron a Perú, la empresa se llama Project Kids, porque ellos hacían cosas a crochet. Ajá. Y se instalaron acá como en los conos y su lema es Empower Women. Entonces lo que ellos hacen es contratan a mujeres y las ayudan les pagan fair trade, les dan servicio de guardería como para que puedan trabajar si tienen hijos chiquitos y aparte les ayudan a controlar sus sueldos para que asegurarle la educación a sus hijos, porque obvio si se lo das, o sea, no es que controles el sueldo, pero que si se lo das todo puede ser que el esposo o alguien lo administre, entonces ellos también hacen la parte de administrar parte del sueldo y como que su valor agregado que ellos lo venden por internet a Estados Unidos
y a todo el mundo, ¿verdad? Es que te sale... El fair trade. O sea, no fair trade, pero el polo lo compras, está firmado como hecho por María. Ok. Este gorro fue hecho por... Claro, Sale claro. la foto, pero yo me pregunto, esto está acá en Lima, y le he preguntado literalmente a todas mis amigas, a todo el mundo, y le escribo, porque yo lo encontré por Instagram. Y nadie lo conoce. Entonces... Claro, pero ese es un ejemplo de iniciativas que están desarrollándose, que llevan a generar la conciencia, porque con el desarrollo de la industria y la industrialización, la producción en serie y en masa, se ha perdido la identidad. Antes de esto, la producción era individual. Tú ibas donde un zapatero, el zapatero conocía tu pie, probablemente tenía tu horma, y ya sabía lo que te gustaba y lo que te quedaba bien, y cualquier problema tú tenías la cara de la persona a quien acudir. Hoy día tú no conoces de dónde viene y a quién hizo lo que tú tienes, ¿no?, puesto. Puedes encontrar mucho en internet de justamente un trabajo de periodistas que llegaron hasta las fábricas de Bangladesh para identificar a las obreras y después hablaron con ellas, y cómo un polo, por ejemplo, que ellas hacían tenía un precio que era muy por encima del salario que ellos ganan. ¿Te das cuenta? O sea, ellas aportan a un producto que se vende a precio altísimo y lo que ellos le pagan es un salario de miseria. Todas esas incoherencias, en realidad, hoy día hay conciencia, pero todavía no está suficientemente extendido, pero creo que hacia eso vamos, ¿no? Bien, entonces también vimos que, aparte de la necesidad de rendir cuentas, es necesario cierta regulación. Hemos visto también el tema del ultraliberalismo, pero la historia y las historias de éxito nos enseñan que es necesaria una regulación para vivir en armonía, ¿verdad? Porque de manera voluntaria la gente tiende a siempre, si no hay una obligación, es como ahora, por ejemplo, no hay una obligación, no te voy a poner ausente, pero voy a darle participación a los que están. Entonces, el ser humano es así y aprovecha. Igual yo creo que existe una obligación medio que moral, porque tú has preguntado y ibas a hacer hasta 2 sesiones, o sino que la gente que levantó la mano diciendo que no podía a esta hora, igual que podía a esta hora, igual no venía. Obviamente, o sea, hay un compromiso moral que se relega, ¿verdad? Porque si hubiera acá un premio o un castigo explícito que va a ir a mi nota, que no lo ven ellos inmediatamente y no evalúan ni valoran lo que puede significar a mi aprendizaje, con lo cual también están socavando el esfuerzo de los padres, que yo te mando para que saques provecho. Y lo curioso y lo contradictorio es que luego los mismos alumnos critican y se quejan cuando no aprenden nada del profesor, o cuando el profesor no asiste a clase, perdió una clase o no les da trabajo. O sea, se van a quejar si les da mucho como si no les da. Entonces, hay un tema ahí de madurez, ¿no? y de responsabilidad, que es parte también de la cultura que estamos viviendo y de la cual estamos bebiendo y mamando como cultura. Pero bueno, estamos sencillamente recogiendo. Ahora, es importante ubicarnos en el contexto y les he tratado de dar acá una pincelada bastante, pincelada pero a la vez compacta de la situación. Cuando en la discusión que tuvimos ayer de Handy versus Friedman, ¿no es cierto? La pregunta era, ¿cuál es el compromiso social de la empresa, verdad? O el compromiso con la sociedad y con la promoción del desarrollo sostenible. Y teníamos 2 posiciones diferentes. Entonces, ¿por qué habría que tener la empresa una responsabilidad con la sociedad? Y Friedman te dice, y vamos a revisarlo después, oye, un momentito, yo no he nacido para eso, no es mi razón de ser, y para eso existe un Estado que tiene esa obligación y que además tiene gente preparada y elegida para eso. Mal haríamos nosotros en la empresa sustituirlo. Déjame a mí, que yo tengo que concentrarme en generar riqueza para que luego haya más riqueza para más gente y todos van a estar mejor, ¿no? Vamos a analizar ese argumento del ultraliberalismo. Pero es importante tener en contexto, o sea, contextualizar esta opinión mirándolo cómo es el ambiente. Este es un estudio que se hace todos los años en 30 y tantos países, y en el Perú también se lo hace Datum, donde testea la opinión pública. Simplemente es encuestas al público y se les pregunta cuáles cree usted que son los problemas más serios de la humanidad. Primero, antes de hablar de los ambientales, hablar de los problemas serios a los que se han pasado acá. Ambientales.
simultánea, ¿no? Estos son los resultados a nivel Perú, que en general lo que vemos es que hay un mayor sentido de urgencia o de seriedad en el caso peruano que en el mundo, ¿no? Y los más importantes son el tema del agua, la escasez, la contaminación de los ríos, mares, en general la contaminación del aire, agotamiento de recursos naturales, pérdida de la flora y fauna, cambio climático, emisiones de vehículos. Cuando se les pregunta sobre problemas en general, ¿cuáles creen que son los problemas más serios que dice el público que enfrenta la humanidad en general en estos tiempos? En términos generales. Guerras, ¿Ah? las guerras, la inseguridad. La guerra, la inseguridad, ¿sí? Claro, varía según qué país y luego también lo puedo poner por continentes, ¿no? Yo creo que, o sea, en lo que es general, ahorita, creo que sería que Aquí en Perú, sí. en Perú, efectivamente. Porque, o sea, por ejemplo, el tema de la guerra, no solo comercial, lo de Estados Unidos y China. Rusia y todo eso, nos afecta también a nosotros también, entonces leemos las noticias y comparando con nuestra situación, o sea, aquí también hay un montón, o sea, no solo violencia, San Marcos, por ejemplo, la toma de o sea, Un poco de gobierno, ¿no? Ahí sí. no. Efectivamente, mirándolo desde el punto de vista peruano, para los peruanos el tema de la inseguridad ciudadana, o sea, ahora vamos a ver lo social, eso es lo ambiental, es el tema más importante y la corrupción ha adquirido una predominancia particular porque, claro, todos los días lo estamos mirando, ¿no? Cuando a nivel europeo, por ejemplo, y el resto del mundo, un problema que ahora es sumamente agudo es el tema de la migración. Porque en los últimos años, desde el 2000, o sea, esto se disparó en el año 2014 con la migración de África, que se sale, porque a raíz de, acuérdense que cuando mataron a Saddam Hussein, hasta ese momento el continente estaba más o menos manejado. Un montón de sectas, pero manejado con ese tirano que mantenía tranquilos, digamos, a las partes. Una vez que muere, se quedan sin cabeza y es una guerra campal entre todas estas sectas. Entonces, imagínense que tengas pues 10 sectas, sino más. Tú perteneces a una, no puedes pertenecer a todas. Entonces, la probabilidad que a ti te embosque uno de otra secta es muy alta. Entonces, alguien te va a matar. Entonces, la gente se sale porque además no hay alimentos, no hay trabajo, ¿no? Entonces, prefieren tirarse al mar y arriesgarse. Y eso es la migración y está llegando, pero por horneadas, a Europa. Y eso está cambiando totalmente el equilibrio del mundo, totalmente. Además, ya se habla de la predominancia musulmana. No quiere decir que los musulmanes son malos per se, es una religión totalmente aceptable. Lo que pasa es que son los extremistas, que pueden ser pocos, pero son tan como digo, no digo malos, sino agresivos, tan violentos, que son sumamente peligrosos. Además, el extremista tiene un poder que no tiene el que no lo es, porque está dispuesto a sacrificarse. Además, su religión les dice que si se inmolan por una causa, ya se ganaron el cielo. Y es como, levanta el estatus de la familia. Un padre de familia que tiene un hijo que se ha inmolado es como levanta su estatus en la sociedad. Todo eso hace que sean sumamente poderosos. Bueno, esa es, por ejemplo, una preocupación serísima hoy día en Europa, ¿no? Pero en el tema ambiental, todos estos son los asuntos, como verán, cambio climático es un tema muy ya difundido, a pesar de que hay algunos como Donald Trump que se persisten en decir que en realidad eso es un cuento chino, ¿no? Que afecta a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, y por más que tú tengas, digamos, políticamente un territorio que es tu país, ya el concepto está claro que tú no puedes hacer lo que quieras en tu país, es decir, en tus parques, en tus bosques. Por ejemplo, la selva amazónica se ha considerado y se ha declarado patrimonio de la humanidad. Es decir, yo no puedo depredar la selva amazónica porque es de mi territorio, porque afectas, es un pulmón que permite respirar al mundo, ¿no? Entonces hay esa conciencia y por eso es que salen esas opiniones del público y cada vez hay mayor claridad en eso, ¿no? Esto es una figura que nos permite en una pincelada mirar la situación del planeta, ¿no? Aquí lo que vemos es, ¿qué nos dice esta línea, no? Es el nivel, el impacto ecológico de la humanidad. ¿Cómo se genera ese impacto? Por la forma que vivimos, por nuestros estilos de vida, por lo que consumimos, la forma en que consumimos. Entonces, hasta el año 87 más o menos,
estábamos tranquilos porque es como el sueldo me alcanzaba, mis recursos naturales, en este caso mi stock, me permitía vivir dentro de los límites del planeta, porque el planeta tiene capacidad de regenerarse, es decir, yo puedo sacarle, talar árboles y el árbol vuelve a crecer, saco peces y los peces se reproducen en la medida que queden para que se reproduzcan, ¿no? La tierra también vuelve a producir en la medida en que yo la deje descansar y la nutra. Y igual los océanos se pueden contaminar, o sea, por ejemplo, hay especies, se mueren especies o le tiro basura al océano, y dentro de ciertos límites el océano, los ríos, los mares tienen capacidad de autolimpiarse como nuestro organismo. Podemos comer alguito de comida chatarra, por ahí algo que no esté muy bien, y nuestro organismo reacciona, se limpia. Pero si nosotros pasamos un nivel tal que ya todo lo que metemos es contaminado, simplemente ya no se puede limpiar y muere, ¿no? Lo mismo pasa en la naturaleza. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Que, bueno, la tendencia se ve claramente creciente, ¿verdad? Y la velocidad de consumo está superando la capacidad que tiene el planeta de regenerarse. Por ejemplo, ¿ya? Los bosques son un pulmón y además es hábitat para especies. Si nosotros talamos de tal manera los bosques que se convierten en desiertos porque ya no se reproducen, se pierden las especies que vivían ahí y ya no se pierde también ese oxígeno que se tenía, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad en que estamos consumiendo demanda no solamente que tale más bosques, que saque más peces, que le explote más la tierra, las canteras, ¿no? Y está generando, entonces ya tengo un déficit. Esto a partir de acá ya hay déficit ecológico. Algo que a mí me raya es un montón de desperdicio ni siquiera se consume. O sea, se pierde. El ciclo pasado hice un trabajo y la pérdida de vegetales y productos frescos en Estados Unidos que botaban, o sea, ni siquiera llegaban a los supermercados. Me cruzaba el camión de México a Estados Unidos y se botaba el 40% porque no eran perfectas. Entonces, sí. No va a haber suficiente comida porque ni siquiera estamos comiendo tal. En realidad, esa es una, ¿cómo se dice? Una paradoja, ¿no? Por un lado, estamos botando alimentos perfectamente digeribles y que son alimentos, y por otro lado tenemos en África gente que se muere de inanición, ¿no? Entonces, claro, motivos comerciales, por ejemplo, que se tira café en el océano porque hay abundancia y se lo tira para que el precio baje. Perdón, para que el precio no baje, para que suba, porque si hay abundancia, los precios bajan. Entonces se desperdicia. El otro tema que tú mencionabas, ¿no? La tendencia a la estandarización de los productos. Por ejemplo, la palta que se vende en los mercados europeos, la palta Hass que puede ir de Perú y de otros países, está estandarizada. Tiene que tener un peso. Yo lo he visto y lo he pesado, y la diferencia entre una palta y otra podía ser, pero ni de 1 gramo, ¿ya? Porque ahí no se vende por kilo, sino por unidad. Te cuesta 1 libra o te cuesta 1 euro. Entonces, ¿qué pasa a las que no cumplen? Claro que siempre hay un segundo mercado, pero hay algunas que no llegan a ese segundo mercado. En nuestro país sí se venden más de esos productos. Ustedes ven constantemente que tenemos fruta que tiene puntitos o que es deforme, perfectamente digerible, pero esa no pasa los estándares para exportar. Además tiene que estar estandarizada, etc. Entonces, y luego hay otros factores de desperdicio. Los supermercados están siendo bien, digamos, señalados como promotores del desperdicio. Primero porque tienen estas prácticas que descartan. Luego porque... bueno, por el sobreempaque que también causa desperdicio. Pero los mismos productos, ¿qué pasa? Que tienen una fecha de vencimiento y lo descartan. Ya se sabe que después de la fecha de vencimiento todavía puede ser útil el producto, pero lo descartan. Y luego las prácticas de promoción que promueven, valga la redundancia, que yo compre 2x1 o 3x2, ¿verdad? Me impulsan por el cuento de que voy a ahorrar, y claro, ese es el propósito que tiene uno al comprar, pero uno no se da cuenta cuánto de lo que compramos estamos comprando más de lo que necesitamos y se nos vuelve obsoleto antes de que podamos consumir, o simplemente no lo podemos consumir, ¿no? Entonces el desperdicio es muy grande ahí. Se calcula que más o menos 1/4 de los alimentos que se comercializan de esta manera se pierden, ¿no? Bien, entonces esto es la capacidad. Y acá, llevado a números, ustedes lo pueden ver, acá hay una fuente para que lo chequeen. La huella ecológica, o sea, cada uno de nosotros impactamos al planeta de manera distinta. Si nosotros nos movemos con diésel, por ejemplo, en vez de electricidad, contaminamos más que el que se mueve con auto eléctrico.
El que se mueve con sus pies o con bicicleta contamina mucho menos que el que se mueve con agua. O sea, cada uno generamos una huella distinta. Si consumimos ciertos alimentos, por ejemplo, mucho industrializado, tenemos mucho más basura y desperdicio que aquel que no genera basura, porque todo lo que consume es natural y hasta las cáscaras las procesa para hacer compost, que después pone en su jardín y alimenta su tierra y de ahí se alimenta. Entonces son diferentes estilos de vida, uno es mucho más agresivo y contaminante que el otro. Igual los países no generan ningún impacto, ¿no es cierto? Tenemos extremos, que los estoy poniendo ahí para que vean el extremo. Primer lugar en huella ecológica, Emiratos Árabes Unidos. En el otro extremo, Bangladesh, Afganistán. No es que viene seguido. Acá les he puesto el número 105, 150, 150, estos son los últimos. Entonces, ¿qué quiere decir? La huella ecológica, ¿qué cosa mide? ¿Cuánto espacio del planeta necesitamos cada uno, cada ciudad, cada región, cada país y el mundo entero para poder mantener el estilo de vida que tenemos? ¿Ok? Es cuánto de los recursos que tiene el planeta son necesarios para que yo sostenga mi estilo de vida. Obviamente el estilo de vida de Emiratos Árabes Unidos es muy distinto al de Bangladesh. ¿Ok? De Emiratos Árabes Unidos, si entran ahí, hay uno, por ejemplo, vean, ¿cómo se llama este nuevo país que ha hecho las islas artificiales? Dubái. Impresionante. Una obra de ingeniería fabulosa que ha hecho no sé cuántas islas artificiales todas, que no solamente ha invertido en hacerlas, sino en mantenerlas, porque como son artificiales tienen que estar utilizando mucho combustible permanentemente para que no las sumerge el mar. O sea, tienen que estarlas arenando, es costosísimo. Bueno, y los edificios que tienen, en fin, ¿no? Y del otro extremo, entonces, ellos necesitan 10.7 hectáreas por cabeza. Obviamente que hay una diferencia entre el más alto y más bajo, pero es el promedio por país. En el otro extremo tenemos a Afganistán y Bangladesh, que con las justas requieren 0.6 de todos los recursos del planeta. Bien, esta columna lo que nos indica es la biocapacidad. Los países no tienen las mismas capacidades de recursos. Perú, por ejemplo, es un país rico, medio de todo. A ver, Perú tiene 3.9, tiene más que Costa Rica. ¿Ah? Y tiene 3.9 más que México, más que Kuwait, ¿verdad? Pero por ejemplo vemos ahí Canadá, Australia, tienen recursos fantásticos, ¿verdad? Y ellos están en azul. O sea, en teoría, por la capacidad que tienen, contaminan un montón, o sea, generan una huella muy alta, pero tienen un montón de recursos. Hoy día eso ya no se ve así como yo puedo porque tengo un montón, porque finalmente es el mundo entero, y es totalmente inequitativo que Canadá viva con 7 hectáreas per cápita y Afganistán con 0,6. ¿No? Eso nos da una idea de cómo se reparten los recursos en el planeta. Este es un dato interesante que se llama el día que la Tierra entra en déficit o en débito ecológico. Es como, imagínense que ustedes tienen un sueldo de 100 al mes y que no les alcanza hasta fin de mes. O sea, llego al día 20 y ya me acabé. Entonces, ¿cómo paso los otros 10 días? ¿Qué hago? Préstamo. O me como lo que va a venir después. O sea, yo sé que voy a recibir otra vez a fin de mes, pero me lo voy a gastar antes. Y eso puede suceder. Y para eso están los préstamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Cuando no puedes llegar a pagar un préstamo. Así es, porque yo digo, ok, he tenido una emergencia este mes y pasa, me endeudo, paso a la emergencia y pago. El problema viene con que no pagas y encima el siguiente mes, en vez de entrar en falencia el 20, entras el 19 o el 18 y así cada vez más. ¿Qué es lo que le está pasando a la Tierra? Y eso es lo que mide el débito ecológico. Si miramos, desde el 87, que es el año que vimos que empezamos a pasar la línea de la sostenibilidad, los días de déficit ecológico han ido subiendo. 24, 40, 60, 70, 90, 100, 140, 147. Aquí, claro, se ve como una disminución de la velocidad, pero sigue aumentando los días. ¿Qué quiere decir? En 2017 entramos en déficit el 2 de agosto. O sea, 6 días antes que el año anterior y 11 días antes que 2 años antes. ¿Me entienden? O sea, eso nos está indicando la velocidad que estamos consumiendo. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Cómo resolvemos este déficit?
son números, sino estamos en el planeta Tierra, que es como una mina que se ubica y te dice la mina tiene recursos probados de cobre, de oro, de molibdeno para 15 o 20 años, ¿no? La Tierra tiene recursos también. Algunos son renovables, ¿verdad? Los peces, los árboles, renovables pero a cierta velocidad. Si tú los sacas todos o pescas los peces que están por desovar, ya no vas a tener crías. Entonces por eso existe también la veda, ¿no? También tal y todo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Claro, en contingencia tienes que reducir tus gastos, de cierto modo, algo que puede que sea lo que está haciendo, o sea, cada vez son menos y se tiene que ir reduciendo cada vez más, para que así lleguemos hasta un punto en el que el déficit sea cada vez menor. Bueno, esos son justamente los esfuerzos de las COP y del Acuerdo de París, ¿no? Y todo lo que ha venido después, y la economía circular, la economía verde, ¿verdad? O sea, la meta se pone en términos de cuánto es el gasto en carbono que tiene que reducirse. Claro, suena matemáticamente correcto y fácil. Matemáticamente yo puedo decir cuánto hay que bajar para llegar a ese nivel. ¿Cuál es el problema? Si no reeducas, ¿cómo vas a cumplir tus metas si no todo el mundo está yendo hacia el... Y ¿tú crees que educar es suficiente? O sea, a ver, educo, ya, muy bien, ¿qué hago? Muestro estas cosas a la gente para que vea lo que va a pasar y que se concientice. Pero es necesario, porque si no existe la información, o sea, si no hay la información va a existir, pero si las personas no entienden y internalizan esa información, al final ya algunos harán, no sé, van al supermercado con la bolsa o sea, no vas a usar bolsa de plástico, pero pasan más de la mitad, no les interesa, entonces... Claro, hemos visto la complejidad de lograr esos comportamientos responsables que no son el efecto de mi acto inmediato, sino de un efecto acumulado de un grupo, ¿no es cierto? Y la dificultad de conseguir esos comportamientos cuando no hay regulación y la necesidad de regular algo. Entonces todo esto, pero los acuerdos globales no son acuerdos vinculantes. Bueno, se dice que el Acuerdo de París, pero no lo es tanto. Mira que ya Donald Trump se salió. No es un tratado. No, pues, ¿por qué? Porque estás entrando al país del otro, donde yo no tengo jurisdicción. Yo soy la ONU, ¿no? Y la ONU promueve y dice, ok, Acuerdo de París, vamos a bajar tanto, ¿no? Y de esta manera. Y no se cumple, no se ha cumplido el protocolo de Kioto tampoco, ¿no? Entonces, no es nada sencillo. Y aquí, bueno, ilustrando más de lo mismo, lo que hemos puesto acá los países que en forma de reloj nos dirían en qué época del año cada país entra en déficit. Lo que hemos visto es el promedio del mundo, ¿no es cierto?, de todo el planeta. Pero aquí vemos en un extremo Luxemburgo y Qatar, que es de Emiratos Árabes Unidos, ya en febrero, a mediados de febrero, ya a la velocidad que han consumido, o sea, ya entraron en déficit. Para la Tierra, ya ellos sobrepasaron largamente lo que debieron haber hecho en un año. En cambio, Honduras y Cuba son los mejorcitos, ¿no? Ahí no está China, no lo he visto a China. Pero por acá está los europeos, está Estados Unidos, Canadá, Australia, que tienen grandes recursos y por eso no se nota tanto su impacto, ¿verdad? Entonces hay muchos estudios, ustedes pueden entrar y calcular su propia huella, entren ahí a la misma, acá está, pueden hacer el cálculo de cómo están, ¿no? ¿Qué pasa? Pues todo esto que matemáticamente suena lógico, ¿qué sucede? Si hacemos un cálculo simplemente matemático y seguimos con la tendencia que aparece en ese cuadro, que es de seguir creciendo, porque no hay nada que, o sea, ¿cómo doblamos eso para abajo? Sigue creciendo, y ya lo que estamos haciendo es consumir como si tuviéramos un planeta y medio, y vamos a llegar al 2050 con 3 planetas, si es que proyectamos la tendencia, ¿no? Lo que se dice es que tenemos que bajar hasta acá para llegar a esos niveles de sostenibilidad. Suena sencillo así, pero ¿qué dificultades hay para que eso suceda? Es la pregunta. ¿Y cómo y qué hacemos para remontarla? ¿No es cierto? ¿Por qué no es fácil bajar eso? ¿Por qué? ¿Ah? O sea, imagínate, no sé, pues, en los Estados Unidos, ¿no? Crisis del año 2017, la crisis financiera. ¿Okay? Y sale Barack Obama. ¿Cuál es su prioridad?
como presidente de ese país. O sea, imagínate que tú, a raíz de la crisis, que además afectó fundamentalmente, o más que nada al sector construcción, tú estabas en construcción, perdiste tu empleo. Nosotros hemos tenido, desde esa época, han venido acá doctores, profesores españoles que los tenemos aquí, sumamente preparados, pero sin trabajo. Y han venido muchos españoles también del sector construcción, buscando trabajo. Entonces, ¿cómo respondes a esa expectativa de un pueblo que lo que quiere es trabajo, porque si no, no tiene de qué vivir? Entonces, ¿cuál es la solución? Y tienes esta situación de deterioro progresivo. Complicado, porque estás hablando de personas que no van a tener que comer, personas que... Entonces, ¿qué es más importante, el medio ambiente o las personas? Claro. Algo que quería también al final de su lectura era de crear trabajos responsables. O sea, se sigue creando trabajo para las personas, pero de que se tenga un impacto más positivo que en lugar de que creen algo negativo. El problema es que es costoso, es difícil para las empresas y las empresas generalmente no quieren asumir esos costos que Es el corto versus el largo. O sea, en esto te va a afectar en el corto plazo invertir para limpiar el río, el lago, ¿verdad? Entonces el incentivo de corto plazo es muy fuerte, muy fuerte. Y entonces hay esos acuerdos que dicen, bueno, vamos a hacer el esfuerzo, y se habla de cambiar, por ejemplo, la matriz energética, ¿no? O sea, en ese momento tenemos autos a petróleo, autos a gasolina, y hace años está que tenemos que cambiar a autos eléctricos, pero todavía no se hace popular. Hay una serie de problemas. Se dice que las mismas automotrices están tratando de demostrar que no se va a llegar a la meta. Ya desde ahora se está diciendo, porque la meta ya está hace tiempo, y cada cierto tiempo se revisa las metas, ¿no? Y no se llega a las metas. Entonces, porque es muy complicado, es un tema sistémico. O sea, como yo cambio de un momento a otro, imagínense la matriz energética, ¿no? Yo tengo un auto a gasolina porque no tengo otro que comprar. Estoy viendo qué opciones hay, dónde están los eléctricos, si no llegan al Perú los eléctricos. Los hay en Europa a un precio bastante más alto. Por más que lleguen a Perú, no hay las instalaciones como... Faltan las instalaciones para que tú puedas cargar. Entonces, me lo decía un ingeniero, lo que pasa que el consumidor en general busca la comodidad. Ya, más allá de todo eso, oye, yo voy a pagar más, me voy a incomodar porque voy a tener que cargar en ciertos lugares y tener la previsión, y si me quedo a mitad de camino, me quedo sin combustible. Entonces, esas son las dificultades que te trae un producto. Si no las resolvemos, entonces seguimos en lo mismo. Entonces, el tema es complejo. Baste con decir cuántos años venimos con esas iniciativas a nivel mundial y poco se avanza. Yo les dije, miren las COPs y verán que todos los años es el mismo propósito. Ahora la de París, wow, la de París, pero ya se salió Donald Trump. Porque Donald Trump lo que quiere es generar inmediatos resultados. Había una noticia que decía que iba a tratar de reacomodar los términos para volver a ingresar. Porque dice que En Estados Unidos. Que las condiciones que tenía Estados Unidos eran muy Claro. duras comparadas con Chile, que si estaban todos Sí. dispuestos a negociar, él estaba dispuesto a O sea, reconsiderar. lo que pasa es que Donald Trump tiene metido, como empresario que es, el tema costo-beneficio. O sea, yo soy el que más pago. Y eso no entra en la mente de un empresario. Él maneja el país como si fuera una empresa. No tiene ese concepto de equidad y de reparto. Además es muy norteamericano, es diferente a la visión europea, es más cooperativa. Pero también entra todo el tema cultural, porque no solo con lo de cooperación, ¿no? Sino la percepción del tiempo. Entonces, países como el Perú, que tenemos baja percepción del tiempo, o sea, que somos bien a corto plazo. ¿Cómo cambias una cosa? Te estás hablando también de cambiar una cultura. Sí, y claro, y a eso súmale que tenemos un nivel de pobreza más alto que el país del norte, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vas a hacer que cambien los que no tienen ni lo básico para alimentarse, a que empiecen a adoptar esas actitudes, digamos, responsables con el ambiente, que significa pagar más? Porque vamos a tener que pagar más. No estamos incorporando en esa agua que estás tomando tú o en ese vasito que te han vendido, no nos están incorporando el costo total que significa. Tú fuiste al paseo, ¿no es cierto? Y viste cómo era el tema de los plásticos, ¿verdad? O sea, los plásticos terminan en algún lugar.
pero los proveedores o los fabricantes, comerciantes de esos productos que tienen los plásticos no han pagado por el recojo ni tampoco por la contaminación. Y nosotros los clientes tampoco, porque tendríamos que haber incorporado y pagar más. Pero también es cierto que yo en Lima he visto que ya más gente está dispuesta a pagar más por ciertos productos. Lo ves en el café especialidad, por ejemplo. Ajá. Tiene todo ese tema fair trade que a la vez también todavía todo un tema de sostenibilidad es un mundo. Entonces, hace 5 años habían 3 o 4 cafeterías de especialidad contadas y ahora van abriendo y la gente está dispuesta a pagar 6 soles por un expreso antes de que puedes pagar acá en tu máquina un sol. Claro, pero probablemente sea un público bastante reducido, que va a ir aumentando. Es un nicho súper reducido, claro. por lo menos, o sea, Ya hay conciencia ahí. Veo... No, sí, definitivamente hay un cambio. Uno lo ve en los niños que ahora están educando a sus padres, ¿verdad? Yo les conté de un niñito que estaba en el supermercado con su abuela y yo estaba ahí con mi carrito y de repente escucho, no abuela, eso es chatarra. Y la abuela lo miraba y decía, no, ya te he dicho, eso es chatarra, 3 veces le dijo al niño, ¿no? O sea, ya en el colegio les están dando esos conceptos del agua, por ejemplo, de ahorrarla, de no desperdiciarla, ¿no? Y eso es bueno, la educación. Claro, tú ya has tenido en el colegio, yo no he tenido eso en el colegio, pues ni lejos, ni siquiera en la universidad. En mi caso peruano, ¿no? La pública es Muy mala. muy mala. Muy mala. Niños que ni siquiera van al colegio porque ¿No van? no ganan lo suficiente Claro. de conceptos, de Y conocimiento también todo el para tema que de valga la pena en cierto modo. en una clase había varios grados, o sea, primero, segundo y tercer grado los tengan todos metidos en una clase y... Claro. No, pero basta con simplemente un día cualquiera observar el tráfico y las personas que manejan. Y uno dice, este no tiene sentido ninguno, no tiene un concepto de que existe, ¿verdad?, unos derechos ciudadanos, que no necesita que haya una ley, es simplemente una cuestión de respeto al otro. Si el otro llegó primero, yo no puedo invadir su turno. Eso, por ejemplo, uno lo observa en Europa. A mí me llamaba la atención, yo estaba parada en un paradero de bus y a veces llegaba cargada con cosas y estaba vacío el asientito y me sentaba en la primera, pero había gente que estaba antes y parada ahí. Nadie se le ocurría, ni yo por supuesto, que porque estoy sentada aquí subo primerita al bus. Era tácito, ya se sabía, el primero que llegaba y sabía que iba a subir aunque estuviera por atrás. La gente muy respetuosa. Eso ha ido mejorando, creo, con el tema del corredor. Con Con los corredores. Ah. Ahora se forman las colas. Entonces, ¿De los corredores cuáles? de Javier Prado, de Ah. Arequipa. Tiene que haber una persona que Claro, esté regulando. Generalmente tiene que haber una persona, pero a veces he visto casos en los cuales las propias personas se forman su propia cola. Aún sigue siendo un problema porque me ha pasado que había una cola súper larga, pero no paraban los carros porque no o sea, ¿Pero cuál cola te refieres? De Javier Prado, yo estaba tomando un carro. Cuando toman en el corredor de los ¿cómo se llaman estos? De los buses, ¿no? ¿De Metropolitano? No, del... corredor. Ya, es que no... El corredor azul, Ya, que de Villarán, ya. pero ahora que les han cambiado los colores, no, es el corredor ¿Y rojo. funciona? A veces sí. ¿Sí? ¿Pero qué hace? ¿Lo que hace es no para o qué? Tiene una ruta que se le respeta y es Claro, exclusiva. tiene sus paraderos que debería cumplir, Ya, pero y no no lo cumple. cumplen porque están repletos, la demanda es Ha muy sobrepasado, alta, es que no y teníamos han sacado fuerte. todas las combis, todos los micros que antes sabían que eran, Ajá. que hacen que todas las entradas sean incluso peor de lo que es ahora. Les han sacado, entonces la demanda es demasiado alta y las piden muy poco oferta. Uy. No, claro, yo estoy viendo y eso debe explicar esa cola que se forma por el Westin. ¿Esa es una? No, no hay que ver. Una de ellas. Ella es una. Es impresionante. Eso, ahí pasa estos buses o Pasan estos... los buses, y ahí la gente va subiendo y, o sea, la gente se Respeta su espacio, por lo menos, ahí se ve. Hoy más que antes. Sí, eso sí. Eso es algo bueno. Bueno, por algo se comienza y como dicen ustedes muy bien, en las escuelas. Yo recuerdo que en Estados Unidos cuando estaba haciendo maestría tenía 2 hijos chiquitos, entonces iba al colegio de mi hija que tenía 5 años. Y me acuerdo, un día estaba la policía y habían invitado a clase a la mujer policía. ¿Para qué? Para que les explicara a los niños de 5 años el sentido de la luz roja, de la luz ámbar, de la luz verde y del pare. Y el pare es pare y tú puedes pasar cuando hay esto y el botón está en verde o tú aprietas. Entonces los niños crecen con eso. En colegios públicos, estoy hablando no de colegios privados, colegios públicos. ¿Ok? Entonces sí, la educación es recontra importante, pero la educación va de la mano también con fiscalización,
Acá se dan leyes y creen que con darlas ya está, pero no se cumplen. No se cumplen. Allá uno se pasa, bueno, no digo se pasa la roja, sobreparas en el pare y te viene una multaza. Porque no es sobreparar, es paras en seco, miras y después arrancas. Y la gente lo respeta. Y hay el principio de que yo creo en ti, por ejemplo, tú puedes tomar un transporte público, yo no hay un fulano ahí que todos estén chequeando, a ver, dame tu ticket, pero de pronto se sube un controller al metro o al bus y ahí se te agarra sin tu ticket. Claro, como en Europa también funciona en confianza que tú tienes que validar tu ticket y puede ser que no pase nada. Así es. Así es. Si te agarran, te caen con todo y no hay misericordia. Entonces se genera esa cultura. Y existen castigos, ¿no? Por tirar un papel a la calle. Acá no. Por eso es la cultura del informal, ¿no? Y del vivo es la que gana. O sea, no, yo siento que acá yo cuando noto bici, siento que todo el mundo está pensando en él. Tipo, yo tengo que cruzar, yo tengo que caminar, yo tengo que estar acá. Así. O sea, ¿qué te cuesta quedarte en la derecha? ¿Qué te cuesta dejar pasar? O sea, No. Así es, no se entiende, ¿sabes por qué? Porque lamentablemente reforzamos esos malos comportamientos con la desconfianza y lo han mostrado ustedes en la simulación. O sea, ok, vamos a dejarla libre, yo veo que ya estoy en la luz, me está cambiando de ámbar a rojo, me doy cuenta que no voy a pasar porque ya está lleno delante, ¿no? Y me paro. Pero de pronto hay un vivo que se me adelanta o que bloquea la intersección que yo le he dejado libre y malogró todo. Porque ese desconfía y dice, ajá, acá hay un espacio, lo voy a ocupar yo. Nadie le ha enseñado de chico lo que eso significa y el efecto que hay en los demás. Entonces, un país que no ha invertido realmente en educar en lo básico, no estoy hablando de geografía, de matemáticas, de trigonometría, en derechos cívicos. Ustedes tienen, en el colegio han tenido clase de educación cívica. Yo no sé si ahorita están en todos los colegios del Estado, por ejemplo, pero en mi época sí había. Entonces hay una base en la sociedad que, al menos en el comportamiento que vemos público, parece que no existiera. En ese sentido que tú dices que la gente da pasos, una de las cosas que me llamó la atención, en el campus de la universidad donde yo estudiaba, que era muy grande, entonces uno lo trafica en auto hasta llegar a tu edificio, y llegabas a una intersección que donde venía 2 pistas por acá, o sea, eran 2 así y 2 así, y podía haber un momento que se cruzaban, ¿no? 2 carros acá y otro. Bueno, el tema era al revés que acá, ¿no? ¿Qué sucede cuando aquí en el Perú todos pasan a la vez y se anudan, ¿no es cierto? Si no hay un semáforo y si no hay un policía, todos se juntan en el centro y ninguno pasa. Y pasa un semáforo y pasa otro y ninguno pasa, ¿no? Bueno, allá ninguno pasa, ninguno. Todos se ceden el paso. Y yo decía, y claro que los 4 no llegan a la vez, puede llegar uno antes que el otro, pero es al revés. Tienen la cultura, todos ceden el paso, ¿no? Entonces sí hay un tema ahí cultural importante, pero si no viene respaldado por esto de la regulación o de los incentivos, no funciona. Esto es un modelo de producción y consumo que nos va diciendo que digamos, corrobora o está alineado con lo que hemos visto hace un momento. ¿Qué es lo que tenemos acá? O sea, está graficado en circulitos los países, ¿no? Esto es el índice de desarrollo humano según las Naciones Unidas. Este es el índice más alto, ¿no? Y luego acá tenemos la huella ecológica per cápita. Entonces, ¿qué vemos acá? Que los países africanos están por debajo de la biocapacidad media per cápita, se consumen menos que la media per cápita, ¿verdad? Y están todavía lejos del nivel deseado de desarrollo humano, están por abajo, ¿no? ¿Quiénes son los que están más arriba? Están, bueno, los países latinoamericanos y el Caribe, algunos están ya en esta etapa y todavía están dentro de lo que es la biocapacidad media, o sea, todavía no tienen un sobreconsumo, ¿ok? Pero acá, ¿qué vemos? Vemos a los países europeos, Norteamérica y algunos del Asia, que están efectivamente en un elevado nivel de desarrollo, pero a unos niveles que ya sobrepasan la biocapacidad del planeta, es decir, que son los que más aportan al sobreconsumo. De hecho, sigue la ley de Pareto, el 20% es responsable del 80% del consumo y también de la producción, más consumo, más producción. Mientras que la parte más baja, que la vamos a ver acá, ya no se habla de pirámide de la desigualdad, sino de la copa de la desigualdad. En términos sociales, estos son los problemas
que según el público son más graves, ¿no? Ya hemos visto de la contaminación y los problemas sanitarios, que es en realidad problemas en general. La corrupción está ganándole a los demás criterios, a los demás problemas. Luego tenemos el tema de los derechos humanos, la pobreza, por supuesto, enfermedades, terrorismo, guerras, como dijeron ustedes, la diferencia, las brechas que existen, ¿no? La economía misma, el tema religioso, la migración. Esto es del 2015. Ya me van a pasar el 2017 para poder actualizar. Y esto es la famosa distribución, digamos, desigual, ¿no? Antes se hablaba de la pirámide y la desigualdad. El 20% de arriba consumía el 80% y el 20% más abajo, ¿no? El 80% más grande de la población apenas el 20%. Hoy día eso se ha exacerbado, o sea, cada vez hay, vamos a decir, la mayoría de los recursos lo comparten menos personas. ¿Qué nos dice esto? De acuerdo al ingreso, ¿quiénes se llevan la mayor parte? Solo el 20% más del 80%, casi el 83%, y los más pobres apenas el 1.4% de todos los recursos del planeta o de los ingresos del planeta. Eso es lo que veíamos con Bangladesh, por ejemplo, abajo, y Emiratos Árabes arriba, ¿no? Y si vemos acá por continentes, los más ricos están en Norteamérica y Europa, ¿no? Y algunos del Asia-Pacífico. Los más pobres, África e India, que son países bastante poblados. Bien, entonces hay inequidades pues ahí, y también el consumo de materias primas, ¿no? O sea, los países desarrollados tienen o usan del planeta, ¿no? De 45 toneladas por habitante al año, en comparación con Latinoamérica, que apenas 10 toneladas al año. Y por otro lado, si bien es cierto que todavía no estamos a esos niveles altísimos de consumo, la paradoja en América Latina es que tenemos muchos recursos y sin embargo tenemos malnutrición, desnutrición, pobreza, ¿no? Bueno, y este es un dicho, digamos, que vemos que nos seguimos deteriorando, pero que no vemos serias mejoras, y alguien ahí con visión muy pesimista dice, bueno, si no hay una actitud proactiva, que son las que están tratando con estos acuerdos globales, pues esto va a venir. Van a haber problemas que ya están habiendo, catástrofes climáticas, problemas sociales, guerras, conflictos, matanzas, porque no tomamos una decisión, o vamos a venir, ojalá venga por el bolsillo, ¿no? Que empiecen a incorporarse estos costos, pero de hecho ya está habiendo, por ejemplo, poblaciones enteras que están migrando, que se llaman los refugiados ambientales, que ya no pueden vivir en un lugar porque ya no tienen recursos, ya se han agotado, o hay climas extremos que no nos permiten subsistir. Entonces están migrando, son los migrantes ambientales. Bien, bueno, esto es más de lo mismo, la desigualdad. Esto es lo que pasa en Lima. Ya sabemos cómo es la concentración en Lima, que apenas ocupamos el 2.5% de todo el territorio del Perú, y sin embargo está casi el 30% de la población de todo el Perú acá. Ahí está el problema, el tráfico y todo lo demás, ¿no? Y luego Lima, que produce casi la mitad del PBI del país y consume más de la mitad. Y luego también hay desigualdad por clases, ¿no? El 13% de la población es A y B y se lleva más de la mitad de los ingresos. O sea, Latinoamérica, de hecho, es el continente más desigual del planeta. Perú es uno de los primeros. O sea, que mientras tengamos el problema de la desigualdad, no va a haber un verdadero desarrollo, ¿no? Bien. Ok, bueno, la obesidad es un corolario de todo este problema, que es lo que veíamos, el contraste, mientras que en unos países hay sobrealimentación y además desperdicio, en otros no hay recursos, se vienen con unos niveles de hambre. Por otro lado, parte de este panorama que estamos viendo es la situación de las empresas, ¿no? Hoy día conversaba con unos colegas míos que estábamos examinando a un exalumno que está trabajando en el sector bancario, y hablábamos justamente cuál era la función del banco, ¿no? Y decía, bueno, es prestar dinero. Y sus metas están en términos de ganar tanto como pueda. Entonces digo, pero, ¿y eso fue la razón? ¿Esa es la razón de ser de una empresa? Obviamente que tiene que ser rentable, y es obligación ser rentable, porque si no, no va a poder subsistir y no va a poder pagar sueldos, ni generar empleo, ni nada, ¿no? Pero se ha perdido de vista el verdadero propósito de la empresa, parece, ¿no? Porque si no, no tendríamos esas prácticas abusivas,
¿no? Que estábamos comentando, prácticas de algunas empresas que por el pretexto de que el mercado no es muy grande, tenemos algunas situaciones de monopolio, que no es ilegal, ¿verdad? Lo que se dice es no es ilegal, lo que está mal es que abuse. Entonces yo digo, ¿cómo es posible? O sea, no hay forma de tener una empresa con posición monopólica que no abuse. Porque simplemente no tienen incentivos ni para mejorar, y ¿por qué yo te voy a bajar el precio si soy lo único? Y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿tienen poder las empresas o no? ¿Por qué tienen poder? ¿Dónde reside su poder? Económico. ¿Cuánto representan de la economía mundial comparado con los gobiernos? Hay empresas que económicamente son mucho más fuertes que varios países. Mira, si viene acá Walmart, que es la cadena más grande del mundo, Walmart va directamente a Palacio de Gobierno, igual va ExxonMobil y esas grandazas. El presupuesto de la República de nuestro país apenas llega al 5% de las ventas que tienen al año estas empresas. Entonces, imagínense si viene acá una de esas empresas, el efecto que puede tener en el empleo, en la competencia, en los ingresos para el Estado, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un poder económico. Además, ¿qué está pasando? ¿Está bajando o subiendo el poder de las empresas? Si lo vemos en perspectiva. ¿Qué creen? Uno siempre busca ganar más, gana más poder también. ¿Pero crees que tienen más poder o no? ¿Cómo podríamos ver eso? Desde una perspectiva como muy millennial, yo creo que la generación, o sea, nuestra generación, no sé si tanto en Perú, pero en países más desarrollados, están teniendo con las redes sociales y todo cada vez más una voz de poder decir como que, oye, esta empresa es mala, e influenciar a 1000 personas a que no consuman esa específica empresa, porque todo como que la información es mucho más fácil de llegar. O sea, si alguien hace algo mal... Así es, tiene un efecto viral inmediato y brutal. O sea, lo que es cierto, sí, eso está empoderando al público y eso es una amenaza para el poder. Pero si lo vemos en perspectivas de tamaño de empresas, para comenzar en la economía, la mitad de la economía está explicada por los ingresos de las empresas. O sea, imagínense si no va a tener poder. Y de ahí se derivan otros poderes, ¿verdad? La empresa con ese poder económico tiene aquí al Estado, porque se nutre de él, y lo hemos visto. Algo de lo que es el tema también de no ley sana, pero la ley de que querían poner a los productos de venta masiva como que cuánto el niño es, cuánta sal tiene. Ah, ¿te refieres a los alimentos? Claro, en Chile lo hacen, pero en Perú querían hacerlo y el Estado el Congreso, ¿Por qué crees? Porque Por lobby, claro, que obviamente, no sé... deben recibir algo por parte de esas empresas, porque esas empresas tienen tanto poder que tienen influencia. Así en es. cómo se Lamentablemente, y eso lo sé de adentro porque tengo amigos en el Congreso que me dicen cómo es, los lobbies son impresionantes y es como si la mayor aspiración de un congresista, y perdónenme los buenos porque algunos buenos hay, es conseguir su patrocinador, ¿no? O sea, qué causa voy a luchar yo y por mantenerme la legislación a raya o por aprobar cierta ley. ¿Cómo debería ser la población? O sea, ¿por qué dudas? Debería ser. Uno se pregunta entonces para quién se regula, ¿verdad? Esa ley concretamente o ese reglamento que estuvo esperando 4 o 5 años, ya había una propuesta del Ministerio de Salud. Lo desconocieron sin siquiera que estuviera vigente, o sea, no tenían argumentos para decir que no funcionaba. Era solamente porque obviamente a la empresa no le conviene. No le conviene. Nadie está prohibiendo que, me acuerdo en mi colegio, prohibieron las gaseosas. O sea, no es que te están prohibiendo las gaseosas, simplemente te dan información para que tú puedas decir... Y tenemos derecho, no nos podemos olvidar que tenemos un derecho sagrado los consumidores, que sale información. Es que mucha gente no se entera de esto. O sea, nosotros podemos enterarnos porque buscamos educarnos y porque hemos tenido las herramientas de pequeños para que... Para poder porque nosotros juzgarlo. Para que busquemos y claro, esa información. pero muy poca gente está en capacidad de pero hacer la eso. población que La en mayoritaria general, no. nunca se les enseñó a buscar por sí mismos esta información. Es Entonces, cierto. nunca se iban a enterar. Es cierto, no tienen capacidad de juzgar y eso es terrible. Entonces el cuento es que más datos es mejor información y no es cierto, porque ya los datos que ellos han pedido que se agreguen ya están en la parte de atrás. Esto es en la parte frontal. Lo que sucede es que si a mí me van a decir que ese heladito tiene alto en calorías, alto en grasa y alto en calorías, grasas y azúcares, no es que la gente no lo va a comprar, pero habrán algunos que con ese anuncio se refrenden, ¿no es cierto? Claro, que reduces el consumo porque todo... Obviamente no va a contribuir a que lo aumentes,
lo que va a hacer es que lo fuerzas y eso es lo que está pasando en Chile. Sí, a mí me pasó que iba a comprar unas cosas y los stickers gigantes. Claro, pero ¿qué está pasando en Chile? Los proveedores, los fabricantes de estos productos están tratando de quitar etiquetas como bajándole el azúcar, bajándole la sal, bajándole la grasa, ¿no? Entonces, eso es una manera, digamos, un efecto esperado, Están ¿no? haciendo socialmente responsables un poco a la fuerza. Pero claro, es que ahí Pero vemos no la se hace. regulación, pues, Claro. ¿no? Pero, O sea, por ejemplo, en Francia pusieron algo parecido con los cigarros. Lo que hicieron es que ahora tú compras, no sé, Marlboro, Lucky, lo que sea, y el paquete es blanco y sale en letra Arial, Marlboro Light, Marlboro rojo. claro, pero en los cigarrillos ya la cosa es bien drástica, ¿no? O sea, acá ahora tienes todo la publicidad, todo, y allá es todo un cartón blanco. Y lo que pasó No fue tiene que- nada más. lo que pasó No, pero fue- tienen acá, a ver, yo no, bueno, tienen no las fumo, pero figuras tienen las horribles, figuras, sí, pero allá es todo blanco. Y lo que o pasó sea, no es hay que publicidad ya. pensaban que sin publicidad la gente iba a dejar de comprar. Siguen pero toma- es siguen súper fumando. minimalista y es como un estilo de moda. Claro. Entonces la gente compra más porque, uy, mira qué bonitas las nuevas cajetillas. Claro, o sea, Entonces, estuvo ahí hay bien mucha interesante. discusión de qué productos realmente son malos, ¿no? Y el tema de la libertad. O sea, no es que te quiten el producto, sino que te informen. O sea, la población debe saber lo que tiene un producto y el efecto que le puede hacer. Pero es que acá también hay otro tema y es que no se sabe mucho porque no hay interés en que se sepa mucho. No es un negocio que tú te mantengas sano, es un negocio que te enfermes, que yo te opere, que te venda medicinas y que tengas un tratamiento. Entonces la medicina también hace su parte, sin querer queriendo, porque forman a los médicos para curar, diagnosticar, operar, ¿no? Recetar, no para prevenir. Entonces yo tengo un hijo médico, por eso lo sé, le enseñan un cursito de nutrición en toda su carrera. Son ignorantes, comen pésimo, porque no saben ni qué cosa darle a sus pacientes en términos de nutrición. ¿Ah? Una de las mejores medicinas es la alimentación. Claro, pero si supiéramos nosotros, así como sabemos de los alimentos, que aquí se ha encontrado en 3 casos de 1000 que te puede dar dolor de cabeza, no sé qué. Entonces yo quisiera ver, la uña de gato, de Aldini, ¿qué efecto tiene? Y qué sé yo, el aloe vera. Y yo lo tomo porque la medicina popular dice que es bueno cuando tienes inflamación acá, pero por otros me dicen sí, pero no, pero si tú tomas con mucha frecuencia puedes tener su efecto. Igual que la medicina, finalmente la medicina es a partir de productos naturales. ¿Por qué no investigamos más y entonces evitaríamos tomar tanta medicina? Ya hay mucha corriente en ese sentido. Por ejemplo, hay todo un canal que es bien pesado, ya no lo veo, pero que es de la medicina natural o alternativa, la ayurveda y todos estos, ¿no? Que justamente van ya en ese contrasentido. Pero todo esto toma mucho tiempo, pues, ¿no? Mientras tanto, si queremos acelerar, es que hay que poner incentivos. Entonces, efectivamente, hay mucho que discutir, el tema del poder de las empresas, que no solamente, ese es el video que les recomiendo, hay varias versiones, no sé si ahorita esta será la mejor, pueden buscar en YouTube y lo van a encontrar, ¿no? Es bien interesante porque esto va en la misma línea que discutíamos sobre las perspectivas de Handy y de Friedman, ¿no? ¿Qué cosa es la corporación? ¿Verdad? ¿Cuál es su razón de ser? Y te da un poco de historia de cómo surgió. Y unos dicen, bueno, es un monstruo grandísimo que es capaz de devorar todo lo que se le encuentre en el camino y que está dispuesto a generar todas las externalidades que la sociedad le permita, o sea, que le tolere. Él no va a parar, él devora, ¿no? Y además tiene una serie de derechos que se le reconocen como si fuera persona natural, pero no tiene las mismas obligaciones que tiene una persona natural. Y acá un tema interesante que es nuevecito. A raíz de todo este tema, escándalo de Odebrecht y todo lo que es la corrupción, acaba de salir una ley que, o es el reglamento, bueno, el hecho es que determina culpabilidad de la empresa en actos de corrupción, porque hasta antes de esto es la persona, el funcionario de una empresa. Gerente general. Tú trabajas en una empresa y la empresa dice, no, sepárame el trigo de la paja, la empresa no tiene nada que ver, tú vas a la cárcel. Hoy día con esa ley, la empresa sí puede ser pasiva de sanciones, ¿verdad? Si algún funcionario suyo comete un acto de corrupción, ya no puede decir, ese no es mi tema, a no ser que demuestre que la empresa tiene un sistema de prevención con todas las características que establece este reglamento, que son bastantes y bien exigentes. Si tú has tenido todas las medidas preventivas que supone un
¿cómo le llaman? Ese es un sistema de cumplimiento, compliance y de control, de supervisión. Y tú has cumplido con todo, pero alguien pues cometió un acto y ya estaba como fuera de tu alcance. Pero si hay alguien en tu empresa que haya cometido un acto de corrupción y que tú no tengas este sistema o no lo tengas bien de acuerdo a todas las pautas que te dan, sonaste y eres pasible de multas y sanciones. Eso es nuevecito. O sea, todo el tema de corrupción en realidad es nuevo, con excepción del Código Penal, que ya hace años sí tipificaba esto como un delito y ponía una pena, pero nada más. Entonces aquí tenemos mucho por hacer todavía. Entonces, estamos hablando del poder de las empresas, que crecen cada vez más. Ahí además se van fusionando las empresas, que es lo que cuando empezaron las AFPs eran como 8, hoy día cuántos hay, 3 o 4, una nueva, o sea, 4. Luego, ¿qué pasa con la confianza en las instituciones? Aquí este estudio también de datos nos dice que las instituciones de menor confianza son el gobierno y las empresas globales, ¿no? Aunque ha mejorado un poquito en las empresas, pero se ha deteriorado en el gobierno. Y también se ha deteriorado la prensa y los medios de comunicación, porque hay una gran corrupción. Entonces las empresas tienen poder político, económico, cultural y jurídico, ¿no? Y el poder político está vinculado al poder jurídico también. El poder político para gobernar, ¿verdad? Porque los gobiernos ahora se nutren de las empresas, es más, todo este aporte, ¿verdad? Es para poder, no solamente para hacer las campañas, sino para que haya un compromiso entre el gobierno y la empresa que te ayudó a llegar ahí. Y de ahí vienen pues todos los repartos para los candidatos, ¿no? El poder cultural, que se domine sobre todo la publicidad, los medios de comunicación, realmente copan, ¿verdad? La opinión pública o manipulan la opinión pública. Los medios de comunicación diseñan o hacen crean una opinión favorable o desfavorable sobre temas que les parece y ponen la agenda pública. Más aún nuestro medio, que dicen que no hay control de medios, pero prácticamente tenemos un solo medio de comunicación, dueño de todas las, ¿no? Y el poder jurídico, ¿no? Estaba vinculado pues a este poder político de legislar, porque hemos estado viendo en el Congreso para quién se regula, para quién se legisla. De este mismo estudio sale se hace una pregunta de si estamos yendo por buen camino, ¿no? Y la respuesta del público en general dice no estamos yendo por buen camino, simplemente en observación así general, sin dar ningún dato en particular. La humanidad siente que por el tema ambiental y por todos los problemas que hemos estado viendo, que no está yendo la humanidad hacia un buen camino. A su estilo, el científico inglés que acaba de morir, Stephen Hawking, que siempre andaba mirando los astros y los planetas y las constelaciones y todo eso, él preveía que en los próximos 100 años iba a haber una verdadera revolución y un avance en todo lo que era la carrera espacial, y que el hombre va a llegar a colonizar otros planetas. De hecho ya se está haciendo, ¿no? Marte tiene nichos de agua, y si hay agua hay vida, y si hay vida se puede colonizar, y están explorando otros planetas, ¿no? El tema es que la Tierra ya está muy vieja y que la mudanza no va a estar lista en los 50 años que él prevé, que se va a deteriorar muchísimo el planeta, ¿verdad? O sea, colonizar y al haber mandado un perro por aquí, haber mandado gente por allá, van a haber realmente colores, y como en las películas de ciencia ficción, los más poderosos probablemente podrán hacerse su viaje y podrán establecerse allá cuando ya la Tierra sea invivible, ¿no? Un poco como el arca de Noé, a ver quiénes se van para que se pueda continuar la vida, ¿no? Entonces él dice que está muy viejo el planeta Tierra y que está amenazado con una población que cada vez tiene menores recursos finitos, que son finitos, y que él sugiere anticipar las amenazas y tener un plan B. Si la especie humana quiere sobrevivir más allá de los próximos 100 años, es imperativo que atraviese la negrura del espacio para colonizar nuevos mundos a través del cosmos. Él ya ve claro que la tendencia de la Tierra ya no va más. En parte también se deteriora por cuestiones naturales, ¿no? La era de los glaciales, acuérdense que teníamos dinosaurios y desaparecieron poco a poco porque la Tierra se oscureció, entonces ya no crecía el alimento, y al no haber alimento empezaron a menguar las especies, ¿no? Entonces hay una parte natural, pero también está ya clarísimo demostrado
que la parte importante de este cambio climático, de todo el deterioro del medio ambiente, viene por acción del hombre. Es decir, si el hombre no actuara en la forma que lo está haciendo, el deterioro natural sería mucho más lento, ¿no? Entonces, Hawking dice que habrá asentamientos humanos en la Luna dentro de 50 años, ustedes lo van a ver probablemente, y que en esa época el hombre estará en el camino de poner un pie en el planeta rojo, pero dice, pero que el planeta rojo, o sea, Marte, no se va a poder vivir hasta el 2100. O sea, tenemos que hacer que la Tierra nos dure hasta estar listos para mudarnos. Ese es el gran reto que tienen ustedes y las generaciones que vienen, ¿no? Bien. Entonces, en este contexto, nos preguntamos en la clase pasada que dijimos, bueno, hay un papel social de la empresa, le compete a la empresa que sea Millie Friedman, ¿no? Pero Handy nos decía, a la empresa le conviene, no necesariamente porque la empresa está bonita, pero le conviene tomar acciones para evitar que en el futuro sean súper mega hiper controladas. Entonces, pero es un vision de largo plazo. Exactamente, claro, es cierto, le conviene y lo muestra así, y lo hemos visto en la simulación. O sea, puedes, no sé, comprar fair trade porque, ay, qué bueno eres, o puedes comprar fair trade porque es la manera que hacemos conseguir los mejores productos para un restaurante y ese estuvo el comercial. Entonces, hay dos maneras de, yo creo que hay dos maneras de llegar, pero que al final... Claro, lo que pasa es que todo el mundo ve la tendencia y se está haciendo pasos, efectivamente ustedes mismos lo ven en la educación, la actitud de la gente, los más jóvenes. El tema es que necesitamos acelerarlos por esto que estamos viendo acá, por esta, hay que acelerarlos. Entonces todos esos esfuerzos de las cumbres y de la ONU, ¿no? Es para acelerarlo. Pero claro, el corto plazo, las necesidades inmediatas, oye, yo necesito empleo y lo que quiero es, ¿sabes qué? Capitalizarme y tener una buena vida. ¿Qué es lo que en realidad le dice la China a los Estados Unidos? Porque la China es el que mayor impacto genera, porque son, ¿cuántos? 1.600, 1.700 millones, ¿verdad? Y lo que hace la China impacta a todo el mundo, es el mayor comprador, etcétera. Y la China no firmó el protocolo de Kioto. Entonces él decía, un momentito, ¿y yo por qué lo voy a firmar? Ahora me toca, es mi turno para lograr el desarrollo que ha logrado los Estados Unidos, y nadie te molestó Estados Unidos cuando tú has crecido, nadie te puso controles ni nada. Claro, es cierto, pero ha cambiado el entorno. Entonces hay dificultades, porque cada país dice que yo quiero el bienestar de mi gente. Ellos quieren comer ahora. Lo que pasa en 50 años, poco les puede importar, ¿cierto? Entonces esa es la actitud. Y es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Eso es lo que le pasó a Barack Obama cuando vino la crisis del 2017 y dijo, ¿y ahora qué hago? Y Barack Obama firmó el protocolo de Kioto, no, el protocolo de Kioto o el acuerdo de París. Él todavía lo agarró al final, claro, cuando ya se iba. Claro, eso fue un poco más como... Claro, quedar bien, ¿no? Yo lo firmo porque tampoco se encargó de que el Congreso pueda aplicar leyes, porque ya a él no le tocaba, pues. Fue Entonces salió con broche de oro, dijo, lo firmó Barack Obama y el que venga atrás que arree, porque ya no le toca a él. Viene Donald Trump y dice, ¿sabes qué? Estos son cuentos chinos, fuera, porque esto va en contra de lo que él quiere, que es acelerar la economía, aumentar la producción y que todo sea de Estados Unidos, nada importado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también, y existe la contaminación por fábricas y todo eso, pero en el Perú, caso especial, hoy día en la mañana saquemos un depósito ilegal de llantas, estamos contaminando demasiado y ni siquiera estamos produciendo trabajo, no estamos produciendo... Así es. No, claro, los indicadores nuestros son realmente terribles, ¿no? O sea, de llorar. Y por eso que yo le decía ahora que estaba en ese examen este chico, que en verdad el crecimiento y desarrollo, ¿no? Y la democracia se ve la diferencia. ¿Tú crees que estamos más desarrollados que hace 10 años? Yo ahora que venía manejando y que escuchaba esto, decía, creo que hace 10 años estábamos mejor. Menos ingreso económico, definitivamente, menos ingreso económico, pero algo que es terrible y creo que es peor que no crecer, es crecer sin educación. Porque se juntan, al juntarse el poder económico, ¿no? Con la no educación viene la prepotencia. Y eso es terrible, y eso es lo que uno está observando. Yo tengo, yo puedo, así que tú qué me dices. Y eso es fatal. Ese es el mayor crimen, creo yo, que tiene el Perú, de no, en tantos años, no haber logrado una población educada. ¿Tú crees que hemos ido un paso atrás en la educación?
Es que es difícil, porque Lima antes era diferente. Lo que pasa es que ahí también se replica las diferencias. ¿Ya? Yo te digo, cuando yo estudié en esta universidad, una universidad que consideraba muy buena, mucho menos gente, todos tenían empleo porque la empresa buscaba eso. Pero la universidad ha ido cambiando. No estaba acreditada cuando yo estudié y sin embargo la gente la consideraba muy buena. Hoy día estamos acreditadas, hoy día investigamos, producimos, publicamos, lo que no era en mi época. O sea, está creciendo la Pacífico a un ritmo que no es sostenible. aquí tenemos diferentes opiniones. Yo me reservo la mía, que va en otro sentido, pero hay otros que piensan que todavía no hemos llegado a eso. Justamente ayer hablamos del tema. Yo personalmente, ¿no? Yo creo que se están deteriorando algunos servicios y que tenemos que mantenernos. Los espacios son... No hay espacios y también el número de estudiantes que uno puede realmente conocer. A nosotros nos ha gustado siempre, así como nos han tratado a nosotros, que yo pueda conocer a cada uno, ¿no? Y resulta cada vez más difícil, porque además tenemos no solamente la presión de la docencia, tenemos la presión por investigar y publicar y esto y lo otro. Entonces, siendo distintos que las empresas, eso, definitivamente distintos, también nos llega la presión, ¿no? No como la empresa. Yo ahora en la mañana que estaba con este chico y veía las demandas que tiene, ¿no? Y cómo ya se inserta en toda esta maquinaria de producción que es la empresa, sin cuestionar. Y eso es lo que digo, oye, ya, aguanta, mira. Entonces trato de ver, a ver, si miras tu entorno, ¿dónde estás? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que está haciendo la empresa? ¿No? Sí, que no, que la meta económico, pero ¿y a costa de qué? ¿Qué otras cosas están pasando para que tu empresa logre eso? Y en tu propio impacto, tú como persona, hacia dónde vas, tu calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no perder de vista eso y ustedes un ejército nuevo. Lo que pasa, el problema está que ustedes se insertan, por ejemplo, 1, 2, 3 en una gran empresa y son absorbidos por el sistema. Entonces, por eso yo digo, lo que necesitamos es masa crítica. Entre un ejército, a ver, ¿quién puede con esto, no? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, irse sembrando. Y que esto que estamos viendo, que nos indigna tanto, sea suficiente motor para que ustedes cambien eso. Porque ahí en este sistema están los alumnos nuestros también. A todos los niveles, ¿no? Que el sistema te absorbe. Entonces, se requiere por eso otro apoyo, otro tipo de incentivos, y no solamente que tengo yo mis principios morales y éticos. ¿Qué hace un exalumno recién contratado que le dicen tú tienes que aumentar la participación de mercado en 8% o aumentar las ventas en 10%? Y dice, ¿dónde lo saco? No puedo hacerlo a menos que haga estos trucos y esta duda. Al menos que viole esto y esto. Entonces tú dices, eso es lo que yo creo que se debe hacer y me están obligando a hacer otro. Entonces tienes que hacer un conflicto. No es fácil. Ustedes van a vivir eso. ¿No? Bueno, entonces vale la pena que miren este video. Y bueno, y acá tenemos las posiciones. El ultraliberalismo, y probablemente Milton Friedman, que no 100%, ¿no? Podría ser más de ese tipo. Pero ¿qué nos dice Adam Smith? Y hasta el día de hoy tenemos ultraliberales, y yo respeto sus opiniones. ¿Qué dice el ultraliberal? ¿No? ¿Ah? Que el Estado no intervenga. No intervengas, no regules. Que el mercado es suficientemente inteligente y es lo mejor que le puede pasar, ¿no? al ser humano, es que el mercado regule. ¿Verdad? Y lo que dice es que es como, la acción del mercado es como si se hubiera dividido la tierra en porciones exactamente iguales y a todo el mundo le toca lo mismo. Es decir, según los teóricos y los promotores del libre mercado, del total liberalismo, es que la humanidad va a estar mejor y cada hombre va a estar mejor sin regulación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entienden eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está detrás de este ultraliberalismo? ¿Cuál es el planteamiento que tiene? ¿Por qué es que eso es lo que va a suceder si dejas libre, sin regulación? Que los seres humanos buscamos el bien. O sea, Por altruismo, que somos altruistas. ¿No? ¿Eso estás de acuerdo tú? ¿No? ¿No quieres, Camila? ¿Por qué sería? O sea, yo creo que él piensa eso porque, o sea, sí piensa que en verdad los humanos vaya al punto de que hay un consenso entre todos, pero hasta, o sea, para llegar a ese punto, o sea, han tenido que hacer muchas otras cosas que de repente son muy malas,
que ya de hecho deja un buen impacto. O sea, ¿tú no crees entonces que el mercado solito, sin regulación, no arregla? ¿Por qué no crees? Porque dejar que la gente esté sola y sin reglas me parece peligroso. Tampoco es que haya totalmente, o sea, que todo esté regulado, pero eso tiene que haber una autoridad Que siempre hay uno más vivo, uno que le saque la vuelta, entonces el mercado no va a poder actuar solo porque va a haber, por más que... Sí, pero para que haya un vivo tiene que haber un tonto. Se supone que todos son vivos, que es lo que plantean ellos. O sea, el planteamiento es, mira, el mercado solito es la mejor solución, porque el carnicero no te vende carne a ti por benevolencia, porque le das pena o porque quiere hacerte el bien. Si el carnicero te vende carne a ti, es porque él va a estar mejor. Y si tú le compras, es porque también vas a estar mejor. O sea, ambos tienen que estar de acuerdo. Si yo, carnicero, quiero cobrarte un precio que a ti te parece muy alto, tú no me vas a comprar. Si tú dices comprarme, es que te parece adecuado porque tú al final estás mejor que sin la carne. Y yo, vendiéndotela, debo estar mejor que sin vendértela. Y ese es el libre acuerdo entre oferta y demanda. Entonces dice, no intervengas porque el hombre, por propio egoísmo, porque es egoísta el carnicero y porque es egoísta el consumidor de carne. Los dos son egoístas, no son tontos. Entonces, si aceptan una transacción es porque los dos van a estar mejor, uno con la carne y el otro sin la carne. Uno con la carne y el otro con la plata. Y ahí se fijan los precios. Si tú compras este reloj, ¿verdad? El vendedor estuvo de acuerdo en el precio que tú finalmente pagaste, si no te lo vende. Y cuando tú negocias, ¿no? Es porque consideras que está muy alto y el otro si te baja es que tiene un margen suficiente que le permite bajar. Anda a ver lo que pasa justamente los informales, ¿no? Que están en las esquinas, que vienen y te ofrecen una pelota. Yo una vez hice un ejercicio, me ofrecieron una pelota, creo que era 50 soles una pelota de plástico, en una esquina de semáforo. Entonces le dije, uy, está muy cara. Entonces pasó el semáforo y 2 cuadras más allá, como demoró mucho, él me persiguió. Ya no me pedía 50, me pedía 35. Y yo le dije, sigue siendo muy caro. Seguí 2 más allá y ya no costaba 35, sino 25. ¿Te das cuenta? O sea, él no me iba a regalar la pelota. Él quería vender la pelota, todavía ganaba. Ganaba menos y no quería quedarse sin la venta. Y yo por 50 no te la compraba ni por 35, porque yo tenía tal vez un precio de referencia que para mí era acá. ¿Me entiendes? Entonces, es libre negociación. ¿Ok? Y claro, si bien no siempre tienes al informar el negocio, te vas a una tienda, ves un polo, está a 35 soles y tú dices, no, muy caro, y no lo compras, pues. Ahí en los negocios porque los precios son ricos, pero tú no lo compras. Entonces lo que dicen los liberales es esto. El mejor equilibrio del mercado, la mejor situación para todo el mundo es la de no regulación, ¿no? Y que el mercado solito, ¿por qué lo hacen? Por eso que acabamos de comentar. La mano invisible, ¿ves? Hace la distribución de las cosas para la vida como si la tierra hubiese sido dividida en porciones iguales para todos sus habitantes, ¿no? Y sin saberlo se promueve el interés de la sociedad y se aportan medios para la multiplicación de la especie. O sea, la mejor de las cosas. Esto es lo que dice Adam Smith, ¿no? Acá está lo que habíamos dicho, que el hombre no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero, que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. No es porque, para que no te quedes hambrienta, acá está para tu cena. Es porque él gana vendiéndote el pan, la cerveza, lo que fuera. Y tú también vas a estar satisfecho, ¿no? Entonces, la mano invisible lo que hace es una caracterización de lo que sucede en el mercado, ¿no? Que no solo asigna las tareas, sino que dirige a las personas en su elección de ocupación y hace que tengan en cuenta las necesidades de la sociedad. O sea, si nosotros tenemos esa oferta en el mercado es porque libremente es la mejor asignación de recursos, ¿verdad? Si no hay otra oferta es porque esa es la mejor asignación para todos, ¿no? Y el mercado regula qué mercaderías han de producirse, define la economía de mercado en que en él todo se convierte en mercancías, todo, con un precio, y que la oferta de la mercancía es sensible a los cambios que experimenta. En el mercado, el que decide la cantidad de bienes que se produce, la demanda, por eso viene incentiva, es el mercado que decide cuántos bienes, y la demanda es la que incentiva qué productos, ¿no? Y también lo que hace que se obtengan más beneficios, que se aumente la producción,
y estas interrelaciones de consumidores y productores determinan la cantidad de bienes que se producen. O sea, el mercado, eso es la mejor decisión que se puede tener. Entonces no regules, no digas que se venga, que ya no entren más empresas de este tipo, que no pueden coludirse como está pasando con las farmacias. No regules, que el mercado es sabio. Entonces, y esa fue una teoría hasta el día de hoy, pero ¿qué sucede en el mercado, no? La mano invisible del mercado, soy la mano invisible, bueno, tampoco tan invisible, ya vienes uno que está medio sucedido, ¿no? Dejar de hacer, no es bueno poner obstáculos. ¿Y por qué solo nos aplasta a los de abajo? Una caricatura, ¿no? Y luego el gobierno te dice, estamos atacando las bases del narcotráfico. Y un pobre dice, y las bases de la hambre, ¿quién las ataca? ¿No? En fin. Entonces la pregunta es si eso realmente es así, ¿no? Platón decía que ninguna persona debería valer más que 4 personas. En un intento de decir que sí, hay mucha diferencia entre las personas, algo no está funcionando, ¿verdad? Entonces vemos ahí los pocos que tienen mucho, muchos que tienen poco, o en una empresa. En una empresa, los altos ejecutivos que se llevan una parte importantísima y luego tenemos a los niveles más bajos, por más que uno diga que hay inversión, tienes maestrías, tienes doctorados. Yo creo que tendríamos que encontrar un equilibrio entre la no regulación y la excesiva regulación. O sea, tú dices que hay que regular algo. Sí, de todas ¿Y por qué? maneras. ¿Tú no crees que suceda esto? Porque lo que nos está diciendo es maravilloso. Es que no sé si eran épocas más simples o en qué contexto lo habrá dicho, pero es que, no sé, las personas no son tan simples como eso. Es imposible que un mercado que se hace en las personas sea tan simple. ¿Hay algo que te dice en la sociedad actual que en realidad no estaría funcionando así como lo ha concebido Adam Smith? Sí, por ejemplo, la publicidad hace que, porque tú realmente vas a estar mejor si tienes, no sé, tal reloj o tal teléfono, en verdad vas a estar mejor. Entonces siento que hay muchos factores externos que pueden distorsionar ese estar bien que él... O sea, ¿por qué si la gente es libre para comprar el producto que te promocionan? Oye, ¿por qué tienes que comprar Coca-Cola? Yo solamente te he dicho qué rica es y te le he puesto ahí gente bailando y feliz de la vida, pero nadie te dice que tú lo compres. Pero es lo que va a ser encontrar más fácil. O sea, no necesariamente como que la que encuentres en la tienda más fácil, pero la que está en tu cabeza más fácil. ¿Tú crees que se le puede achacar a la empresa, por ejemplo, la pandemia que hay ahora de obesidad en ciertos países y ahora en todos, más o menos que en otros? ¿Crees que las empresas son responsables? Yo creo que hasta cierto punto, sí, o sea, obviamente también no le puedes quitar responsabilidad a las personas, pero en Estados Unidos ponte que es tan barato comerte un McDonald's o cualquiera de esas cochinadas, o sea, alguien que gana nada, no le queda otra opción más que ser obeso, ¿no? O que no tienes tiempo para hacer tus propios alimentos y que tienes lo que tienes a la mano es lo que hay. Pero si no tienes tiempo para tener tus propios alimentos y tienes cierto nivel económico, hay infinidad de opciones de cosas, cada vez más, de cosas saludables para que puedas consumir. Pero también es el tema de lo que te promocionan, que es lo que te vende no solo la tienda, sino lo que te vende la cultura, que es la cultura, que es lo que pone primero. La comida sana, pero esto, que es algo que está creciendo cada vez más. Es que eso, cuando en el caso de Estados Unidos es loco porque sí hay zonas en donde la comida chatarra, no sé qué, pero hay ciertos espacios o burbujas en donde todo el tema health, por ejemplo Los Ángeles, Nueva York no tanto nivel, pero o sea, igual las opciones de comida en lugar están saliendo por todos lados y en todos lados siempre tienes, por más que te vayas a comer, no sé, tu hamburguesa chatarra es una hamburguesa de carne que es pastoreo y el queso es tal, entonces estás comiendo una hamburguesa así, pero con ingredientes de verdad. Entonces, sí, efectivamente está viendo toda esa tendencia, ¿no? Que es relativamente moderna, pero efectivamente los niveles de obesidad que tienen ciertos países, tú dices, ¿por qué? Y cuando uno analiza prácticas de marketing, justamente, ¿no? La estrategia publicitaria de llegar a los niños, ¿no? Regalar en los colegios, el Ronald McDonald que los niños conocen toda la canción, ¿verdad? Y se ha demostrado que si tú le pones opciones a los niños de hamburguesa papa frita y una ensalada, te van a ir por la hamburguesa papa frita, de todas maneras. Eso es lo que se come en Perú, o sea, en Perú somos demasiado obesos por nuestra comida. Entonces el tema de obesidad no se ve tanto, o sea, ha ido creciendo, pero no es un tema
No, serio. no para Porque- nada. Claro, porque tienes alguien que pueda trabajar en la casa o una mamá que no trabaja que se puede encargar de eso. Claro, pero la ley esa que estábamos hablando de alimentación saludable justamente va al asunto de la alimentación no saludable, no solamente en temas de obesidad, sino lo que está comiendo ahora. Ustedes, por ejemplo, que pocos se pudieran a su casa a almorzar, ¿no es cierto? Tú y los vives cerca, pero los que no viven cerca, ¿qué hacen? O traes lonchera, no todos pueden, o es incómodo, ¿verdad? Pero los que tienen que comer acá, tienen que comer lo que se te ofrece. Bueno, pero ahora tienes lo de las ensaladas que me parece genial. Por eso, es que son temas relativamente nuevos que están saliendo. Y encima son mucho más ricas que las de la Baguette y cuestan la mitad. O sea, Claro, por eso ya está habiendo opciones que nosotros hemos promovido justamente. Pero el asunto es que en Estados Unidos, por ejemplo, y que también está cambiando en ciertos estados, y ya tienes cadenas, es que en algunos lugares es más fácil encontrar un arma que encontrar un tomate fresco. Yo estaba, hace unos años, estuve en un congreso en Miami Beach, que no tenía auto, porque claro, había ido y todo era en el edificio, y el edificio estaba conectado a otros edificios, y donde había restaurantes, y yo fui 1, 2, 3, 4 restaurantes, en ninguno había una fruta fresca, yo muero si no como fruta. Tuve que caminar millas, para encontrar un lugar donde pudiera comprarme algo de fruta fresca. Era más fácil comprarme dulces, chocolates, y cualquier cosa, pero no eso. y más barato encima. Es más barato, Sí. efectivamente. Entonces, todo eso también se está cuestionando, son nuevas tendencias, efectivamente, pero la pregunta era si realmente hasta dónde la empresa puede ser responsable. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque ahí vemos cómo puede. Entonces, esto en teoría debería funcionar, pero vemos que hay ciertas fallas en el mercado. O sea, supuestamente el carnicero me vende a mí la carne al precio que a él le satisface y yo también le compro a un precio que a él le satisface. Pero hay ciertas fallas, por ejemplo, de información. El que me vende la carne sabe más que yo de la carne, de dónde vino, cuánto tiempo tiene, si es, o debería saber si es perfectamente digerible, si no tiene problemas, ¿verdad? ¿Cuánta gente sabe realmente lo que tiene un producto, lo que contiene? Tú no sabes de repente que la Coca-Cola que estás tomando tiene un edulcorante que está prohibido en otros países, ¿no? Entonces hay esas diferencias también de experiencia, de conocimiento, de educación, que hace que a pesar de que somos libres para decidir qué consumimos, en realidad no lo somos tanto. El caso de la obesidad que se desató en Estados Unidos y que dio origen a la famosa película Super Size Me, vino justamente a raíz de un fallo de jueces que se había demandado a McDonald's, un equipo de abogados demandaron a McDonald's por haber impactado muy seriamente en la salud de un grupo de niños de 12, 13, 14 años que tenían males cardíacos y le atribuían a McDonald's ese daño, porque eran heavy users, altos consumidores muy fuertes de McDonald's y definitivamente tenían colesterol, problemas de corazón, etc. Finalmente no se le castigó, no se le encontró culpable a McDonald's porque no se pudo demostrar la relación causa-efecto, es decir, consumo de los productos de McDonald's y males cardíacos. Pero fue una señal de alerta y los analistas empezaron a escribir, miren lo que está pasando con los alimentos. Esto ha sido como el año, no sé, 80 y tantos, finales de los últimos 10, 15 años del siglo pasado. Y salió, entonces dijeron, mire, ¿qué es lo que pasó con el cigarrillo? El cigarrillo, la primera demanda que se hizo a las ¿cómo se llaman estas? Tabacaleras, fue porque empezaron a aparecer gente que fumaba y tenía problemas serios, mortales, en todo el aparato digestivo, sobre todo acá, a este nivel, y no se podía probar causa-efecto. Entonces las investigaciones continuaron por 15, 20 años, hasta que cada vez era más contundente los resultados, y eso fue de la mano con, puede ser dañino para la salud, es dañino para la salud, empezó a decirse en la cajetilla chiquitito, y fue creciendo, hasta que ahora ya no se puede fumar en espacios públicos, ya no puedes hacer publicidad, etc. Con los alimentos se ve que está pasando algo parecido. Justo me acabo de acordar que estoy leyendo este libro que ¿Cuál se es? llama A Taste of Generation Young, How the Millennial Generation, Love for Organic Fare, Celebrity Chef, and Microbrew will make or break the future of food. Y te explica todas las tendencias que... Interesante. Me gusta bastante el tema de esto porque de hecho tengo un blog de comida y... Bueno, te invito a formar parte, tenemos un taller. 4 o 5 en un restaurante
restaurantes. Tenemos un taller que está desde el ciclo pasado que se llama etiquetado. Surgió antes del escándalo de Gloria. Dijimos, vamos a hacer un estudio para ver, porque había opiniones encontradas respecto a cuál es la mejor manera de etiquetar. Cuando hablo de etiquetar, de lo que tú lees en la parte frontal de cualquier, por ejemplo, lo que está ahí, ¿no? La parte frontal, no lo que está atrás. Voltealo. Ya, ahí. Eso se llama etiquetado frontal. Entonces, en este momento lo que en el mercado se tiene no es lo que la Organización Mundial de la Salud promueve o recomienda. Entonces, ASPEC, la Asociación de Consumidores y Usuarios, empezó a hacer un estudio a nivel latinoamericano, pero no tienen capacidad de investigar ni tienen la gente para hacerlo. Y entonces nosotros dijimos, esto es un tema relevante. Invitamos alumnos y han hecho un trabajo bien bonito y están avanzando en ello, para terminar diciendo cuáles son las recomendaciones o los criterios que debe tener el regulador y la empresa para definir lo que debe ir en la etiqueta. Es decir, cómo debe ir, desde colores, contrastes, tamaños, a ese nivel todavía, bastante sencillo, con la idea después de ir más allá y poder darle a los congresistas y a las empresas un documento realmente que sea resultado de un estudio y no de lo que saque Miki Torres en el Congreso diciendo esto no funciona, funciona lo de acá, sin ningún conocimiento de causa, ¿no? Entonces, se ha armado este taller, hay 2 profesores que lo dirigen, bien interesante, y van a hacer un pequeño paper que van a presentar fuera. Y quisiéramos, o sea, queremos seguirlo manteniendo. Entonces, si alguno de ustedes tiene interés, estamos en el segundo piso, y Alberto Molina es mi asistente, que estamos viendo eso, ¿no? Yo tengo otra idea para hacer otro taller, pero tengo que seguir a otros profesores para estudiar las prácticas comerciales de las empresas y también las prácticas de negocios. O sea, vemos empresas cómo organizan el negocio de tal manera que, por ejemplo, el consumidor nunca pueda, sí accede a reclamos, pero nunca no, es que nunca te resuelven a tu favor, ¿ya? Y la ley está hecha a su medida también. Entonces todo eso es un tema que sería bien interesante ponerlo en blanco y negro y mostrarlo, mira, así están actuando las empresas, ¿no? Porque todos tenemos, o sea, vemos este comportamiento totalmente oportunista, ¿ya? Y trabajan con los lobbies con el Estado, o con el gobierno, mejor dicho, para que la ley sea de esta manera y no tenga los rombos, sino que tenga más datos que en realidad construyen, porque hay interés de la empresa en todo eso, y hay que entenderlo así. Bien, terminar con esto. Bien, entonces las respuestas a estas fallas pues son regulación de una parte o la autorregulación de la industria, que es otra tendencia que se está viendo. Vemos códigos de conducta, ¿verdad? Pero claro, los códigos de conducta, hay que decir la verdad, a veces es solamente decir un check, lo tengo. Alguien estaba haciendo un chiste de Odebrecht que tiene su código de conducta. François dijo, no, tiene su código de conducta, pero ahí ya lo tengo ahí, no pasa nada. Pero los sellos, por ejemplo, ¿no? Nos dicen que producto es orgánico o que viene de bosques manejados, pero ya existen certificaciones, por ejemplo, eso es el Rainforest Alliance, o por ejemplo IKEA tiene todo lo de las maderas que vende, pero vienen de bosques manejados, pero eso es un certificado que supone que has pasado por todo un proceso, no es que yo me compro el certificado, pasas por un proceso y te dicen Offer Trade, también es otro certificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando van ustedes a las ferias esas de alimentos, ¿cómo se llaman las ferias ecológicas de los domingos? En todos los distritos prácticamente hay una, ¿no? ¿Y qué cosa esperan encontrar ustedes ahí? Productos orgánicos, o sea, que no lleven nosotros transgénicos. ¿Qué significa para ti orgánico? Que no lleven nosotros transgénicos. Eso es. Que no hayan sido modificados. Básicamente sí, pero también tiene que verse más allá, no solamente lo orgánico, sino cómo ha sido ¿Y producido. tú cómo sabes que no tiene orgánico? Es que el tema... que tiene Ahí es ¿cómo sabes? Bueno, yo esperaría confiar. Acto de fe. No, es que en las ferias biológicas tiene que ser confianza porque los productores son tan chiquitos que no les da el presupuesto para comprarse o para entrar. Y las ferias, por eso lo que yo digo de confianza es que sobre las ferias deben buscar a los productores dependientes de algunos productores Por que llevan. ejemplo, No hay ningún filtro, ningún tamiz. Tú no sabes si, por ejemplo, está usando trigo transgénico. El 80% del trigo que hay en el mundo es transgénico. No sé en la feria, porque no soy tan ecológica. Ya. No está por eso todo. Pero en el tema de café, por ejemplo, el café de especialidad,
donde Harry Neira, que se podría decir que es uno de los mejores cafeterías de especialidad de acá en Lima, el café que él usa no tiene certificación orgánica. Ya. Y, Pero- y sin embargo es un café top y él le provee café a Central, le provee café a mí. Pero ¿por qué es top? O sea, ¿cuál es su...? Porque son productores tan chiquitos Ah, ok. que él tiene que confiar en ellos y obviamente, aparte de la confianza es que ellos catan el café, entonces ahí te das No, cuenta. claro, ahí ya tienes un impacto de trabajar con ese grupo, pero esa gente, o sea, para que el producto sea orgánico, tiene que haber un estudio desde la tierra. Ajá. Que la tierra no tenga pesticidas, que por tanto tiempo, que tiene que haber descansado, que el agua que usas, que no esté contaminada, que los fertilizantes no sean de este tipo, o sea, es bien complicado. Obviamente, pasar por ese proceso, ¿cuánto te cuesta? Un montón. Por eso No pueden. no pueden. Claro, o sea, ese es un problema, es un obstáculo definitivamente, ¿no? Entonces sí, como tú dices, te queda confiar porque son pequeños, por lo menos ahí tienes un buen impacto, pero nosotros no sabemos, porque en el Perú la ley establece que no prohíbe que los productos tengan componentes genéticamente modificados, pero obliga a que tú lo rotules en tu producto. Lo que pasa es que el reglamento no es salido. Entonces, ley es una letra muerta. Pero, o sea, no está prohibido, como sucede en Europa, pero sí debes ponerlo. Entonces, ahí han pateado esto para el 2020 o más allá, de manera que tú y yo no sabemos si lo que estamos comiendo es transgénico. Yo les digo, por ejemplo, que todas las papitas y todos estos bocaditos que vienen de fuera es trigo y soya transgénico. Maíz más que nada. Maíz, porque tienen el azúcar que está en todos estos productos, van a ver ustedes que tienen sirope de Corn maíz. syrup, sí. Corn syrup, eso es realmente transgénico, altamente probable, ¿no? Entonces, claro, ahí están violando un derecho nuestro, que es a la información, ¿no? A que saber lo que me estás dando, y tú tienes la obligación de hacerlo, pero papá gobierno otra vez es lo mismo. Bueno, chicos, Siempre lo puedes leer atrás, pero no sabes si es que tiene, bueno, en nuestro caso no sabemos si es transgénico, porque no es el reglamento que te obligue a. Y tampoco no es tan fácil identificarlo, ¿no? El tema de lo que simplemente va, puede que lo diga, pero está de una forma tan poco obvia. Por eso viene el etiquetado frontal. Claro, que no... ¿Qué debe ir en el etiquetado frontal? O sea, puedes asumir que es malo, como que puede que no, porque no lo ponen de una forma clara, entonces es Además que la gente no tiene idea del impacto porque con el cuento de que no se ha demostrado que sea malo, pero acuérdense que hay un principio que se llama precautorio, que cuando hay indicios serios, cuando hay indicios preocupantes de que esto pueda causar un daño grave a largo plazo y que ese daño no lo puedas revertir, se aplica el principio precautorio. O sea, es que abstente, es como si tú dijeras, oye, a mi hijo yo no le voy a dar algo que lo ponga en riesgo. Hay un riesgo pequeño de que esto le cause no sé qué. Tú como madre buscas una alternativa, ¿no es cierto? Entonces, ese es el derecho que tenemos y que se nos niega. Chicos, les agradezco muchísimo, váyanse a almorzar porque es muy tarde el almuerzo. Y he estado corrigiendo, pero todavía no he terminado porque tenía que corregir, así que les voy a poner las notas. ¿Ya? No se olviden de buscar la empresa. ¿Y cuáles son los grupos? ¿Nosotros los formamos? Ustedes se pueden, ahí sí se arman como quieran. Como quieran. ¿Ya? Tenemos que encontrar una empresa. Una empresa. Sí. Sí. Una empresa que les dé información, es importante que tengan acceso de algún conocido, del papá, del primo, del tío. No, cualquiera. Lo importante es que encuentren una empresa, primero, que les dé acceso, porque si no, no pueden hacer trabajo. Y segundo, que realmente sea un reto, es decir, que ustedes van a hacer un diagnóstico en el cual van a sacar de hecho van a sacar conclusiones de cuál es el estado de esa empresa y en qué puntos puede mejorar. Y si obviamente van a encontrar mucho, probablemente se centren en algún aspecto. De repente con algún grupo de stakeholders en particular, proveedores, colaboradores, clientes, con el Estado, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno de estos stakeholders por separado. ¿Ya? Muy bien, chicos. Gracias por venir en un día tan complicado.